La narración de la pasión en el Evangelio de Mateo. La vulnerabilidad de Dios. Virgen María, Madre del Señor, tú que subiste después de tu Hijo fatigosamente al monte de la pasión, concédenos a nosotros que caminamos con fatiga por este camino, estar con tu Hijo y comprender en Él el don del Padre y del Espíritu. Amén. Sigamos pues nuestro camino, aunque al subir al monte de la pasión sintamos toda su fatiga. Nos proponemos meditar sobre Jesús y Judas, Jesús y los guardias, Jesús y Pilato. Ante cada episodio nos pondremos de parte de Jesús, de Judas, de los guardias, de Pilato, para preguntarnos qué sucede y por qué. Todo debería vivirse a través de la identificación en la escena, tratando de captar el mensaje para hoy. Judas, mezquindad y nostalgias de grandeza. Nos referimos a algunos textos de Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16, versículo 20, 26 y 47 al 50. Capítulo 27, versículos 3 al 10. ¿Quién es Judas? No hay figura evangélica sobre la cual haya volado más la fantasía de novelistas y cineastas. Una figura que atrae psicólogos y literatos precisamente porque representa tantas condiciones de la existencia humana. No nos vamos a esforzar por dar una nueva, enésima reconstrucción de los precedentes y de los motivos. Miraremos las cosas muy sencillamente basándonos en los pasajes citados e intentando una respuesta. Judas es un hombre en el cual se unen mezquindad y nostalgia de grandeza. La mezquindad se manifiesta a propósito del dinero. Inclusive parece vulgar en un hecho tan trágico pensar en una ganancia y sin embargo, si uno es mezquino, la trivialidad aparece hasta en las situaciones más dramáticas. Judas también tiene nostalgias de grandeza. Su muerte es grande en cierto modo. Quiere ser una tragedia vivida en sí misma, presenciada por todos. Probablemente está desilusionado de Jesús. No podemos pensar que Jesús desde el comienzo haya elegido tan mal que no se diera cuenta de que ese hombre no tenía ningún interés por él. Probablemente era un apóstol con muchos deseos, entusiasta, comprometido, pero después de algún tiempo se desilusiona de Dios. ¿Por qué Dios se manifiesta así? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué este maestro va de debilidad en debilidad? No se puede aceptar, Dios no está con él. Está desilusionado por el modo como Dios se manifiesta en Jesús y por el modo como Jesús manifiesta el poder de Yahvé, que él esperaba tal vez como forma de resurgimiento político y moral de la nación. Jesús no es el líder que se esperaba y si no lo es, vale la pena ponerse contra él para seguir su sueño de grandeza. En todo caso, Judas piensa en algo grande, no se aleja como los mediocres, desilusionado y basta. Está resentido e irritado. Si Jesús hace mal al pueblo, yo lo impediré y es mejor que caiga pronto si tiene que caer. Desilusionado en sí mismo, se deja atraer por un espejismo de resentimiento que en cierto momento lo envuelve. En efecto dice, pequé, entregando sangre inocente. Mateo 27:4. Significa que poseía la verdad, pero se dejó llevar de la emotividad política, del resentimiento personal, de la amargura y al mismo tiempo de la mezquindad de la propia pasión. ¿Cómo se comporta Jesús con Judas? Admiremos en nuestra contemplación la vulnerabilidad de Dios en Jesús. Él se comporta como se hace con un hombre libre, leal, honesto, es decir, amonestando, hablando con claridad, tratando de sacudir, pero no impide. Se ofrece a Judas, deja que todo siga adelante. Tenemos que añadir algo más. Jesús facilita la tarea de Judas. Nos encontramos en el límite de la paradoja.
Al respecto, hay dos textos que nos hacen pensar. El más claro es Juan 13:27. Lo que debes hacer, hazlo pronto. En cierto modo, permite a Judas desencadenarse. Casi como si Jesús dijese en el lenguaje de la libertad: haz lo que te parece justo. Ve hasta el fondo de lo que te parece tu visión de Dios y de las cosas. Obra con libertad y mira sus consecuencias. Otra página más misteriosa está en Mateo. La respuesta de Jesús al beso de Judas, Mateo 26, 49 al 50. Es ya significativo que yendo al monte de los olivos, a un lugar que Judas conocía, él se deja prender. Si hubiera huido a Galilea, las cosas hubieran sido muy distintas. Se tiene la impresión de que Jesús se abandona, se entrega, y ante el beso de Judas responde con una frase misteriosa: amigo, a lo que estás aquí. El texto griego dice: amigo, he aquí para lo que estás aquí. No se trata de un verdadero estímulo, sin embargo se limita a observarle. Mira quién eres, mira lo que haces. Si quieres, hazlo, pero piensa en qué imagen de ti presenta lo que haces. Preguntémonos, siguiendo la narración, ¿qué resulta del hecho de que Judas llegue hasta el fondo a ejercer la propia libertad, el propio resentimiento, la propia ansiedad de hacer algo grande, desilusionado de lo que Jesús no es? De ahí viene la desesperación de Judas, al ver cómo su sueño se le destruye en la mano y que un hombre inocente es condenado, reconoce que está equivocado. Al leer la narración debemos tener presente que se encuentra en el capítulo 27 de Mateo, en donde se narra el proceso y la muerte de Jesús, que muere también por Judas. De nuevo observamos la relación Dios-hombre. Dios concede al hombre la libertad contra sí mismo en Cristo y se ofrece por esta libertad equivocada. Será culpa de Judas si no sabe entender, como en cambio entenderá Pedro, que Dios estaba a favor de él. ¿Quién es pues Judas? ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el hombre desconcertado que abusa de su libertad hasta darse cuenta de que todo está equivocado? Soy yo, es cada uno de nosotros. Yo soy cada vez que, desilusionado, amargado, en vez de reflexionar y hacer emerger los presupuestos equivocados de mi desilusión, me hago una imagen falsa de Dios y de mí mismo. Pero no admitirlo, me apego a cualquier espejismo de resentimiento, de rencor, y llego quién sabe hasta dónde. ¿Quién es Jesús delante de mí? Es todo, hermano mío, víctima de mis resentimientos, de mis egoísmos, del falso uso de mi libertad. Continúa en nosotros, a nuestro alrededor, a nuestro lado, este juego dramático de Jesús y Judas, este malentendido sustancial de un hombre que, no queriendo ver en sí mismo, se lanza contra los demás. Dios ya no nos manda el Hijo directamente. Recordemos la parábola de los viñadores homicidas. Nos manda a nuestros hermanos, nos confía unos a otros. Podemos hacer de cada hermano o hermana nuestro lo que queramos. Podemos hacer el peor uso de nuestra libertad. Es tremendo el pensamiento de que el uso de la libertad humana para con cualquier otro ser no tenga límites, que Dios nos confía a nuestro hermano y a la vez nosotros somos confiados por Él a nuestro hermano. Así se realiza la escena final del juicio. Se han reconocido. ¿Qué uso han hecho de su libertad recíproca? Me acogieron. ¿Se acogieron ustedes? O más bien, se sirvieron de los demás como hizo con Judas, con Jesús, como objeto de revancha, como desahogo de su sed decepcionada de ser alguien. Hay que razonar, evidentemente, no solo a nivel familiar, sino también a nivel social y político. La rivalidad de los grupos, las venganzas, los personalismos entran en juego en todo el conflicto de la vida política y social nacional e internacional, constituyendo las fuerzas que incitan a unos contra otros, que llevan a algunos a hacer valer el propio orgullo,
tal vez enmascarado con fines humanitarios, pero siempre en prejuicio de los demás. El llamamiento de Jesús se dirige a las naciones, a cada grupo social, a cada clase. ¿Qué uso han hecho de su fuerza, de su poder, de la entrega que se les hizo de otras personas, de otros grupos? Los guardias, frustración y deseo de revancha. La segunda consideración es acerca de Jesús y los guardias. Mateo capítulo 26, versículos 65 a 68. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: «Ha blasfemado». Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle. No es claro quién ejecuta la acción. El Sanedrín parece el autor, pero conviene pensar que se refería más bien a los soldados, a los siervos del Sanedrín, los cuales, al ver que Jesús ya no tiene dignidad, se desahogan sobre él. Parece indicarlo con mayor claridad Lucas 22, 63 al 65. Entremos en esta narración y preguntémonos: ¿quiénes son los hombres que abofetean, golpean, escupen, se burlan? Adivina Cristo. Si eres profeta, haz ver tus capacidades. Es la única vez que en los evangelios se usa el término Cristo. Jesús es objeto de burla en el corazón mismo de su misión, y se hace burla del Padre en Jesús, en el don más precioso que hace al hombre. La elección es realmente mezquina. Entonces, ¿quiénes son estos hombres? Son personas muy infelices, gente mal pagada, de vida baja y miserable, gente que está despierta de noche sin saber por qué, que está a merced de quien le ordena, de quien la hace ir de aquí para allí. Gente sin dignidad cuya familia, si la tiene, está llena de problemas. Gente que odia el trabajo que hace, acostumbrada a ser maltratada por quien tiene el poder y por tanto necesitada de revancha. Si alguna vez estos tienen el poder, lo ejercen. Tal vez muchas veces han sido abofeteados y castigados injustamente, y ahora hay un hombre sobre el cual pueden desquitarse, demostrando que son alguien, que tienen una dignidad. Son la naturaleza humana que está en cada uno de nosotros, que alterna el servilismo obsequioso con el desquite sobre quien nos parece menos que nosotros. El desquite tiene muchas formas ocultas. Hay, por ejemplo, un desquite cultural, de quien sabe hablar con quien no sabe. Un desquite de la educación, de quien tiene modales finos para con quien no los tiene. Todo lo que tiende a mantenernos en un estado de superioridad. Estos hombres desahogan sobre Jesús sus frustraciones, las horas de guardia pesadísimas, su vida gris sin futuro, siempre con el peligro de que les suceda algo. ¿Qué hace Jesús? Según el trozo evangélico, Jesús no hace nada y no dice nada. Siendo el Hijo de Dios entregado a nosotros, permite todo. Y queremos pedir en la oración, entrar en el corazón del Señor crucificado y humillado. Señor, ¿qué viviste en este momento? Cuando te sentías abandonados de todos, cuando afuera los apóstoles te negaban, nadie venía a hablar en tu favor y tú ya no eras nada para nadie. Juan 8:23 narra las palabras de Jesús a quien lo golpea, lo cual nos ayuda a comprender el significado de su comportamiento. Si he hablado mal, demuéstramelo, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Nuevamente es formidable ver cómo Dios apela a la libertad humana. Mírate a ti mismo. ¿Qué te está sucediendo? ¿Por qué obras así? ¿Qué serie de frustraciones, de servilismo, de temores te ha llevado hasta este punto? Jesús es la vulnerabilidad de Dios que se ofrece al hombre como espejo de su mezquindad, con el deseo de que el hombre se vea, tenga horror de sí y acepte la salvación que este humillado le ofrece con su silencio.
Es su vulnerabilidad lo que Dios me ofrece en todo hermano mío débil, que no sabe reaccionar, que tal vez simplemente no tiene la presencia de espíritu para responder a un ataque mío, a una palabra amarga. Dios se ofrece a nosotros en Jesús para sanarnos, se ofrece a nosotros en los hermanos para confundirnos y al mismo tiempo para liberarnos, para hacernos ver quiénes somos. Pilato, el respeto humano. Mateo 27, 11 al 16. ¿Quién es Pilato? Es el burócrata apegado a la silla. Lo más importante para él es no perder el puesto. Pero está entre dos fuegos, como sucede a menudo. De arriba órdenes, maniobras, tempestades, asuntos por resolver. De abajo inquietudes, descontentos. Pilato vive cotidianamente el esfuerzo amargo de mantener entre los dos fuegos un cierto equilibrio. No perder su carrera ni desagradar a nadie. No importa la conciencia y ni siquiera el emperador, sino la gente, porque el emperador está lejos, pero él tiene que convivir con la gente. Estamos ante el drama de un hombre que tiene una buena cultura, un sentido de dignidad, de honestidad fundamental, aunque sus defectos son graves. Aparece como un hombre que tiene su línea, pero que quiere salvarlo todo. El puesto, el favor del emperador, las buenas relaciones con las autoridades judías y el favor del pueblo. Utiliza la astucia, busca expedientes. Cuando le viene a la mente la idea de Barrabás, cree salir airoso a satisfacción de todos. Está contento el pueblo porque deja en libertad a un prisionero. Está contento el emperador porque no le llegan quejas. Está contenta la conciencia porque Barrabás merecía la muerte. Pero el expediente no funciona y entonces Pilato se vuelve inclusive ingenuo, puesto que se presenta a una muchedumbre enfurecida, creyendo lograr convencerla. Esto demuestra hasta qué punto ha llegado su desorientación y hasta dónde ha llegado su sabiduría política. Ya no tiene presentes las reacciones normales de la gente. Trata de salir adelante desesperadamente como león enjaulado. Espera encontrar una salida que no vaya contra la conciencia, salvándose al mismo tiempo él mismo y salvando a quien no ha hecho nada malo. Probablemente la vida no lo había preparado para semejante situación, que de trivial se ha vuelto fastidiosa y humillante. Buscaba todas las soluciones, pero no la única justa. Esto es hacer uso de su libertad y dignidad. ¿Quién es Jesús? Pronuncia la única palabra que le es posible en este momento. Tú lo dices. Aquí también, como para Judas y para los guardias, hay un retorno a la dignidad de la persona. Tú ves, tú sabes. Si soy culpable, estoy listo a ser condenado. Si no lo soy, interroga tu conciencia. Si eres un hombre libre, demuéstrate como tal. Haz que triunfe tu dignidad. Me gusta imaginar que Pilato haya tenido un instante de incertidumbre y se haya preguntado, ¿soy un funcionario o un hombre? Si soy un hombre, tengo mi libertad y esta persona me interesa. Tal vez tiene algo que decirme, tal vez pueda explicarme por qué me siento tan inquieto, qué me sucede. Si nos sentamos, me dirá alguna palabra de las suyas. ¿Y qué le hubiera dicho Jesús? Más o menos lo que ya se entendía en su tú lo dices. Tienes el poder de condenarme, eres libre de hacerlo si me reconoces culpable y aunque no encuentres culpa en mí, estoy en tus manos. Pero pregúntate, ¿cuál será la inquietud que te corroe? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué deseas? Por primera vez en su vida, Pilato se habría sentido en un coloquio de hombre a hombre, con una persona que no lo adulaba ni lo rechazaba, sino que hablaba con él libremente. Creo que si hubiera hecho este gesto, se habría sentido libre del respeto humano hacia el emperador y hacia el Sanedrín, capaz de afrontar el peligro del tumulto de la muchedumbre. El coloquio de tú a tú con Jesús puede ser
un hombre auténtico, libre de tantos absurdos temores por los cuales de repente se siente ridículo. Jesús muere para revelar también a Pilato el camino de salida. Este es el coloquio liberador que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. La única solución para Pilato era la de colocarse en el nivel del hermano y hablarle, porque la persona era más importante que las leyes, que la carrera, que la burocracia. Jesús nos enseña que siempre hay en cualquier situación la posibilidad de una relación sincera con Él, una relación capaz de llevarnos a nuestra autenticidad. Nos enseña que siempre se puede encontrar un momento de pausa, aún en las situaciones más difíciles, más absurdas, más ridículas, para descubrir su significado profundo, para entender la verdadera relación con las personas, para dar importancia al ser humano más que a las cosas y a las estructuras. Estamos delante de Jesús que nos revela la vulnerabilidad de Dios, que se deja tratar como se nos antoja, porque quiere que cada uno de nosotros lo reconozca. Somos Pilato, que tiene una fachada, una honorabilidad, una etiqueta que salvar a toda costa. Preguntémonos, ¿qué hay de Pilato en nosotros? ¿Qué nos impide ser libres? ¿Cuáles son nuestros temores, nuestras etiquetas, los vestidos y las máscaras que llevamos en público, los cuales nos impiden asumir riesgos? Tratemos de descubrir todos nuestros absurdos, la capacidad de descuidar y pisotear al otro por la apariencia, por mantener la fachada o el puesto importante o el buen juicio de la gente sobre nuestra honorabilidad, sobre nuestra fama o buena estimación. Habla conmigo, nos dice el Señor, hazte liberar, sabe que en todo momento puedes ser impulsado a pisotear al otro por defender un mundo que te has construido, a colocarte en una situación irreparable sin caminos de salida. Con su confiarse a nosotros, con su vulnerabilidad, Dios nos revela su voluntad de iluminarnos sobre lo que somos y sobre lo que podemos ser si lo reconocemos en su verdad. Señor, que nos has manifestado a tu Hijo en la pobreza de un hombre, revélanos lo que somos. Haz que la sangre de tus heridas no sea vana para nosotros, que por tus heridas seamos curados. En virtud de esta sangre, cada uno de nosotros encuentre la libertad a la que ha sido destinado. Amén.